de alguna manera encontraron en la escultura una forma de marcar su pertenencia. Somos Goya Comunicación. Yo soy Betty. Yo me estaba acomodando el pelo. Yo soy Betiana. Y yo soy Maripé. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con qué es lo que uno elige contar sobre sí mismo. Y esto aplica a unas personas, a un equipo, a una marca o incluso a una ciudad. Vamos a hablar de Resistencia, que es una ciudad que tomó la decisión hace más o menos 60 años de contar una historia sobre sí misma. Y museo a cielo abierto. Y de hecho lo es porque tiene alrededor de 700 esculturas, incluso un poco más, en toda su ciudad, en toda su traza urbana. Las esculturas están en la ciudad de Resistencia, en las esquinas, en las veredas, en las avenidas, en las plazas. Son parte del mobiliario y de la cotidianidad de los resistencianos. Habitan la ciudad como todas las personas. Hoy entonces queremos analizar cómo se construye una identidad que por supuesto es a través de la comunicación, del storytelling y sobre qué es lo que uno decide representar de sí mismo. Y que esto no es algo que sucede de un día para otro, no es una construcción, una gran decisión que se toma en un momento y ya no importa más. Son pequeñas acciones o una sucesión de acciones y que van haciendo que esto sea una realidad palpable y comunicable. Y no solamente es importante lo que uno decide comunicar de sí mismo, sino también lo que calla. Para entender de qué se trata Resistencia hay que ir al 1910 más o menos, o sea, mucho antes del primer concurso de esculturas. Sí, es en 1910 donde la población de la entonces Resistencia hicieron una colecta para pagar el homenaje y la inmortalización del general Donovan, quien fuera el primer gobernador del territorio nacional del Chaco. Y para 1920 ya aparece el Monumento a la Loba, que es un símbolo de la italianidad, digamos, de este territorio. Un símbolo que nos lleva a la fundación y al origen, como representación, digamos, la loba misma. Sí, la Asociación de Socorros Mutuos Italiana, o sea, quienes fueron los primeros inmigrantes que lograron establecerse y sostener en el tiempo su presencia en el Chaco, hicieron sus aportes para armar de nuevo este monumento en la Plaza Central. Los italianos claramente, los inmigrantes en realidad, querían decir nosotros somos parte de esto y de alguna manera encontraron en la escultura una forma de marcar su pertenencia, hacer una declaración de su pertenencia a este territorio. Ya en 1920 los resistencianos estaban usando el arte para contar quiénes eran. O quiénes querían ser. O cómo querían que los vieran. Para 1938, el Consejo Municipal de Resistencia pidió una obra monumental del indio. A Crisanto Domínguez. A Crisanto Domínguez, y Crisanto Domínguez elaboró una obra en... ¿Qué madera era? La madera de nuestro Chaco, que es... Supongo que habrá sido quebracho. Quebracho colorado, ahí está. Bueno, ¿dónde lo pusieron? En el parterre de la 9 de julio. Y lo censuraron, porque esta representación mostraba un indio con toda su humanidad, con todo su esplendor, y la sociedad entonces no lo aceptó. Comenzaron censurando sus genitales y luego lo llevaron hacia las afueras de la ciudad, para luego enterrarlo en lo que hoy conocemos como el Parque de la Democracia. No, para luego enterrarlo en lo que hoy conocemos como el Parque 2 de Febrero. Lo curioso es que una ciudad que celebraba, incipiente ciudad, que celebraba una escultura como la de la loba, por ejemplo, que hablaba sobre fundación y origen, a la vez enterraba otra escultura, que era la del indio. Porque representaba algo incómodo. Y cuando hablamos de storytelling, hablamos de qué elegimos contar y qué elegimos ocultar. Resistencia eligió qué esculturas iban a quedar para la posteridad. Por ejemplo, el monumento de la 9 de julio, ese mástil que está ahí, que tiene 4 placas alegóricas, y la primera habla sobre la raza madre, o sea, cuenta sobre ese inicio, ¿no? Después viene
colonización, luego la ocupación y por último la cosecha. Entonces ahí tenemos una representación del originario, en la primera placa, la raza madre, en la que está fuerte, viril, activo, guerrero de tribu. Pero es que este es el indio permitido, la representación de los pueblos, de los originarios, que ya son parte del pasado, que ya fueron vencidos. Este sujeto ya lejano. Resistencia es un nombre que dice mucho. Originariamente en su origen habla de la resistencia de los colonos, pero la verdad es que también resistieron los pueblos originarios y las representaciones de los mismos. Hoy en día podemos ver otras formas de hablar de la historia. Pero durante mucho tiempo las esculturas que quedaron eran solo las que representaban la colonia. ¿Por qué todo esto es importante para un podcast de comunicación? Porque toda marca, toda institución, toda organización tiene historias, tiene parte de su relato que prefiere no contar. Pero bueno, hay historias que no desaparecen, se van filtrando a medida que va pasando el tiempo y siguen vigentes de alguna manera. Como en una cultura paralela a la oficial, digamos. El storytelling no funciona solo cuando alguien entiende la historia, sino cuando la siente propia. Y eso incluye que se vaya modificando a lo largo del tiempo. ¿Y eso pasó en Resistencia? Eso pasó en Resistencia. ¿Algo cambió? ¿Algo cambió? Algo cambió. Se apagó tu micrófono. Llega 1961 y para 1961 ya las cosas en Resistencia empiezan a cambiar. Hay una maratón de esculturas, inauguraciones de esculturas. Se veían algunas que eran más figurativas, torsos, cuerpos de mujeres, distintos tipos de formatos. Y es que entonces se daba inicio a lo que fue el plan de embellecimiento de la ciudad de Resistencia, impulsado por los hermanos Boglietti dentro del Fogón de los Arrieros. Esta asociación civil tenía la idea de hacer de Resistencia un lugar hermoso para vivir. Y entonces, junto a la municipalidad, largaron el plan de embellecimiento, donde se invitaba a los vecinos a mejorar sus jardines, colocar esculturas y así hacer que esta ciudad sea más bonita para todos. El plan funcionó en un principio, los vecinos estaban contentos, colaboraban y participaban activamente de esta acción. Aunque con el tiempo hubieron detractores, caballos sueltos que comían los jardines y discusiones en las cartas de lectores del diario, donde algunos vecinos se quejaban de la estética de las esculturas. Lo interesante para mí de este punto de la historia es que es una iniciativa que nace de la comunidad. No es algo como impuesto. Recién decías que el proyecto no funcionó al inicio, pero quedó algo de esa idea, ¿no? Y es que sí, porque cuando muere el hermano Boglietti, o sea, uno de los Boglietti, queda el otro, Efraín, y Efraín continúa con eso. Ahí es que se funda el Coprobar. Coprobar fue otra organización civil donde el objetivo principal de Coprobar era el emplazamiento de nuevas esculturas de manera constante. Porque como decíamos hoy, una identidad no se construye solo con una acción, sino hay que sostenerla en el tiempo e ir buscando distintos actores, distintas formas de que lo que queremos decir de nosotros mismos sea parte de nuestra identidad. Para 1988 ya empieza a gestarse lo que es la primera Bienal de las Esculturas, pero en ese momento la idea era hacer un concurso de esculturas al aire libre. Fabriciano Gómez, Efraín Boglietti y Reinaldo Martínez, quien era el secretario de Turismo de la municipalidad, empiezan este proyecto a hacer el concurso de esculturas en la Plaza 25 de Mayo. Que la gente, que los mismos resistencianos vean cómo se hace una obra durante un mes. Bueno, ¿qué tenían para empezar? Nada, financiación cero, así que lo que fueron a hacer es ir a golpear puertas y a pedir donaciones de maderas, a los obrajeros también, carpinteros por supuesto,
fueron a hablar con los hoteleros para pedirle precio en, en los alojamientos. Algunas personas se ofrecían a hacer comidas, a hacer pescado para la gente que venía a participar de otros lugares. Y otros vecinos dieron hospedaje a los escultores. Entonces así toda la comunidad formó parte de lo que fue el primer concurso de esculturas, dando por resultado un gran movimiento de, de personas, vinieron a medios nacionales y todos quedaron sorprendidos porque fue todos quedaron, todos coinciden que fue un éxito. Sí, definitivamente fue un éxito y un éxito que se sostuvo hasta hoy día. De hecho, hay una frase muy icónica que quedó de un corresponsal de La Nación donde destacaba la labor de los escultores, pero también el respeto por esa labor de los ciudadanos. Y es algo que hoy lo podemos ver en la Ciudad de Resistencia. El respeto hacia la escultura misma. La gente nunca había visto al escultor trabajando así, como haciendo un show. Entonces, fue bastante icónico para la ciudad y de repente empezó a ser parte de la cotidianidad de la vida de la ciudad. Sí, lo más interesante de esto es que la comunidad fue parte del proceso. Entonces, también me da la sensación que hay un sentido de pertenencia, de cuidado después de las esculturas. La Fundación Urunday se encarga de llevar la Bienal, no, el concurso de las esculturas en realidad a otro nivel, a un nivel nacional, internacional, y eventualmente se termina construyendo la Bienal Internacional de las Esculturas en la Ciudad de Resistencia. Que hoy en día es una de las 3 bienales de esculturas más importantes del mundo. En su última edición, más de 650.000 personas llegaron a Resistencia. Se recibieron más de 400 postulaciones de 70 países. Sí, y lo interesante también de ver en este caso es que si hablamos de Resistencia, decimos, bueno, hay más o menos 300.000 personas. En el Gran Resistencia, que integra otras localidades, estamos hablando de 400.000, casi 500.000 personas viviendo acá. Y la Bienal recibió en su última edición 650.000 personas. Claramente es un evento que convoca. Y que sostiene esta narrativa de que es la ciudad de las esculturas. Sí, lo interesante también es que nos damos cuenta que la identidad no se construye sola, la identidad se va cimentando. La identidad no es algo que se decreta, es algo que se construye en el tiempo. Sí, por ejemplo, en la última edición, cuando se instaló el David, que fue una obra poco polémica, diría yo, para lo que significó. En realidad, no tan poco polémica, porque si nos vamos a los inicios, a las bases de nuestra ciudad, y vemos que la mayoría de las primeras esculturas eran todas sobre la colonización misma o sobre el apoyo que le dieron a los gobernadores que hicieron la limpieza del territorio. Tiene sentido que el David esté instalado donde está y que el indio esté enterrado en algún sector de la ciudad. Esta réplica exacta del David que está colocada en la ciudad pasó a ser parte principal de la comunicación de la Bienal, lo que considero que es quizás un error porque el David ya tiene su historia en el mundo y la verdad es que en Resistencia hay más de 600 esculturas que tienen identidad y hablan de otras cosas que representan a la ciudad, más que una réplica del David. El objetivo de una buena comunicación definitivamente es que la gente no se quede indiferente a esa comunicación. El objetivo no es que nos digan que sí siempre y se sientan parte, pero por lo menos que convoque de alguna manera. Que las historias se sientan propias. Y cuando una historia se siente propia, ya no importa si la cuentas vos o la cuenta otro, porque la historia se cuenta sola. Entonces, el aprendizaje que por ahí nos queda de este análisis que hicimos es, bueno, en principio, pensarnos, ¿no? Como, ¿cuál es la historia que queremos contar? ¿Qué es lo que no queremos contar también aparte? Pero sobre esta historia de qué es lo que queremos contar, tenemos que pensar realmente en cómo lo vamos a hacer, porque en esta historia realmente vemos cómo fue definitiva, cómo fue lo importante que fue, digamos, el hecho de que la comunidad interviniera y después todas las cosas que se hicieron puntualmente desde distintas instituciones para hacer que la sociedad forme parte, que vean cómo se esculpe una obra, por ejemplo.
Sí, lo más importante del proceso de identidad, de la construcción de identidad de la ciudad de Resistencia, es que todo esto fue visible. La Bienal permitió a los ciudadanos ser parte del proceso de construcción de nuevas esculturas y del emplazamiento de las mismas. Y esa es una de las partes más importantes también, de nuevo, del storytelling, que es que la persona o la comunidad sienta que esa historia le pertenece. Y eso es lo que se logró hacer a través de muchos años en esta ciudad, en la ciudad de Resistencia. De muchos años de construcción de una identidad. Si sos de Resistencia, dedito arriba. Dedito arriba si te gusta la Bienal.